buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más aquí en A Fondo, y el día de hoy tengo el gusto de saludar nuevamente pues a alguien que pues ya es cliente frecuente de este espacio, nada más y nada menos que al comandante Juan Carvajal. Bienvenido, comandante, ahí pues quien siempre está al frente del heroico cuerpo de Cabo San Lucas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Gracias a todo tu equipo por esta oportunidad de saludarte, saludarlos y saludar a todo tu auditorio. Gracias, comandante. Pues lo hemos invitado con la finalidad de llevar un mensaje preventivo en esta época. Sabemos que también desafortunadamente pues es una temporada de intenso trabajo para ustedes porque pues se incrementan las emergencias, ¿no? De todo tipo, de accidentes, de incendios, y ahora pues en este contexto en el que nos encontramos en la pandemia, me imagino que pues todavía aún más. Comandante, pues de inicio, ¿cuáles son, digamos, pues los registros de accidentes más comunes que se dan en esta época, acorde a la historia que le ha tocado atender al Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas? Fíjate que, Ale, que hay dos incidentes que se presentan con mayor frecuencia durante esta época de festejos decembrinos y de fin de año. El primero es el clásico, el accidente automovilístico. Con la pandemia había bajado la incidencia. La gente estaba guardada, no había mucha movilidad y disminuyeron significativamente en la mayor parte del año. En cuanto se empieza a permitir la movilidad de las personas, comienza otra vez ese ascenso de accidentes, de tráfico, volcaduras, choques, atropellados, no solamente en la parte de la carretera, que a veces son los más notorios, sino también en los principales cuadros de la ciudad, en las colonias. Se están registrando frecuentemente choques vehiculares, volcaduras, personas que son atropelladas, y esa incidencia crece durante esta época del año. La razón, pues ya la sabemos, y no es una sola razón, son varias razones que ahora se conjugan. Anteriormente le achacábamos la producción de accidentes al consumo de alcohol, que eran temporadas de festejo, la gente salía a los centros nocturnos o a las fiestas particulares, y era obvio que había alcohol, lo consumían, y en el regreso a sus casas, en la carretera o en las calles de la ciudad, pues se generaban de todo tipo de accidentes. Ahora, además de que sigue existiendo el alcohol, hay otros factores, como lo es el uso del teléfono celular. Parecemos disco rayado en ese sentido, pero creemos, y de acuerdo a información que se tiene en otras agencias, el uso del teléfono celular mientras se conduce está generando más accidentes que el mismo alcohol. Y en esa situación de festejo nos vamos a enfrentar a un cóctel un tanto peligroso. Personas alcoholizadas que de por sí ya no tienen noción de la distancia que guardan con el vehículo que va al frente, no tienen noción de la vista periférica que tenemos a la hora de conducir. Con más razón va a ser que no tengan esa atención por el uso de los teléfonos celulares. Son dos factores primordiales que van a generar una cantidad de accidentes tremendos en esta época del año. Y no es que sea ave de mal agüero, simplemente son indicadores que ya tenemos registrados de otros años y que vemos con suma preocupación que apenas comienza la temporada, se están gestando y seguramente van a recrudecerse según vayamos avanzando en estos días de festejo. Entre más se acerquen las posadas, la Navidad, las fiestas de fin de año, seguramente vamos a ver más incidentes, más accidentes, y no queremos, pero bueno, se espera que algunos con fatales consecuencias. Ese sería el primer factor que nos preocupa. El segundo es la quema de fuegos pirotécnicos. Yo sé que las autoridades de protección civil y otras autoridades hacen hasta lo imposible por evitar la comercialización, la venta, pero siempre hay maneras en que la gente se hace de llegar a ese tipo de implementos, de artefactos que deben considerarse como explosivos porque usan pólvora precisamente, y se van a escuchar detonaciones, a pesar de las campañas, prohibiciones, siempre se escuchan detonaciones, sobre todo durante los días principales, que es Nochebuena y fin de año, se escuchan detonaciones y por ende comienza un aumento de incendios de tipo pastizal, de tipo lotes baldíos y en ocasiones de casas, porque las pavesas ardientes caen en lugares muy propicios para que comience un incendio, y muchos de estos suelen ser precisamente lotes baldíos
o lotes que están llenos de maleza que ya de alguna manera está seca y se encienden fácilmente. Son dos situaciones primordiales las que nos van a ocupar. Sin embargo, también se presentan otro tipo de incidencias como son las fugas de gas, que ha sido muy recurrente durante todo el año, pero también por alguna razón se incrementan durante las festividades porque es obvio que la gente tiende más a cocinar, a utilizar más las instalaciones de gas y esto también genera un riesgo que puede generar un incendio en un momento determinado o una explosión como ha ocurrido en otros años. Uh-huh. Comandante, también hemos visto con pues mayor recurrencia que ha habido incendios a casa habitación o por ejemplo recientemente hace unas semanas también un incendio pues grande que se dio ahí en unos comercios de esos que le llaman de segunda mano, ¿no? De artículos de venta de segunda mano. Todo esto, bueno, no sé, ustedes tendrán las cifras, pero se ha visto con mayor recurrencia, incluso una familia ahí de 7 integrantes pues perdió su patrimonio, se estaba solicitando ayuda, ustedes se convirtieron en un centro de acopio también para apoyarlos a que pues vuelvan a iniciar, ¿no? ¿Cómo ha estado también esta situación? ¿Por qué se han presentado con mayor frecuencia? ¿Cuáles son las principales causas o digamos esos focos de alerta, comandante? Aquí hay dos puntos que generan los incendios en casas habitación y en comercios. Nos hemos enterado inclusive de explosiones de plazas, de incendios de casas habitación, incendios en comercios establecidos, y es falta de supervisión en las instalaciones, tanto de gas LP como instalaciones eléctricas. En cuanto a los incendios en vivienda, las causas principales han sido una instalación eléctrica mal protegida, y más en esas colonias donde tiene necesidad de tomar energía de un tablero comunitario. Vemos cientos de metros o hasta miles de metros de cable utilizados para alimentar diversas casas. Y llegan y no hay un sistema de protección como tal, como lo tiene una casa que tiene un sistema eléctrico protegido a través de interruptores eléctricos de breaks. En este tipo de viviendas no lo hay. Son cables cuyo calibre no es suficiente para el paso de la energía. Cada aparato de consumo consume cierta cantidad de energía. A mayor cantidad de aparatos, es obvio más la demanda y comienza ese calentamiento en los cables que están proveyendo la energía eléctrica. Si se conectan demasiados aparatos eléctricos, ese cable del calibre que se está utilizando no es suficiente para soportar el paso de la energía eléctrica y por lo tanto se comienza a calentar y viene el incidente con un cortocircuito. Y al no estar protegidos con breakers, pues obviamente en cuanto entra la chispa y alcanza el material combustible, comienza el incendio. Eso es lo que regularmente está pasando en las viviendas. Y aquí también llamó la atención porque la gente con la tradición del festejo regularmente utilizan materiales combustibles para adornar los interiores de su casa. ¿Qué utilizan? Pues ponen el clásico nacimiento y utilizan heno, paja, algodón, muchos papeles y de alguna manera lo que están haciendo es cargar su casa con materiales combustibles. Y para que se vean bonitos, pues utilizan pues, redes de luces navideñas, focos, velas eléctricas, velas naturales, de veladoras, etcétera. Y todo eso en un momento determinado se conjuga y viene la posibilidad de que se genere un incendio. Eso es lo que pasa en las casas. En cuanto a los comercios, también el gas ha sido un factor determinante en cuanto a las explosiones, lo hemos visto, lo poderoso que resultan. Este año tuvimos una explosión en una plaza en las colonias de la periferia de Cabo San Lucas y quedó grabado el momento de la explosión, donde una persona primero resulta lesionada y luego pierde la vida como consecuencia de las quemaduras. Y al hacer la revisión de las causas que originan la explosión y el incendio, pues vemos que fue una instalación mal hecha de gas LP, no utilizaron, no ajustaron la tuerca con el aparato de conexión, el aparato que consume gas, quedó floja, hubo una fuga de gas, se acumuló, alcanzó una chispa probablemente de un refrigerador y en las primeras horas de la mañana, casi arrancando la actividad en la plaza, viene la explosión con las causas ya conocidas. 4 comercios destrozados, un pánico tremendo dentro de la comunidad.
Y sí es preocupante cuando te das cuenta que ese tipo de incidentes, esa pérdida de vida, se pudo evitar si los usuarios, si los administradores de los inmuebles y los dueños de las tiendas tuvieran un poco más de precaución y realmente prestaran la atención a sus instalaciones de gas. Esa explosión en particular se pudo evitar si quien conectó el aparato de consumo realmente se hubiera asegurado que estaba bien conectado. No lo estaba, vino la fuga, vino la acumulación y por ende viene la explosión y el desastre dentro de la plaza. Lo mismo pasa con las casas. En las casas regularmente utilizamos materiales que no son aptos para las instalaciones de gas, mangueras que ya están porosas, las seguimos conservando, inclusive nos hemos encontrado con casos donde la manguera flexible que está cubierta con una tela de alambre de acero para protección, muchas veces se tuesta por el sol, tiene alguna ruptura y la gente, pues con el afán de ahorrar, utiliza cinta masking tape para cubrir la fuga, utiliza jabón, situaciones que rayan en lo ilógico, porque esas mangueras, si se van a comprar a la ferretería, tal vez lo máximo que lleguen a costar son 100 pesos. Pues muchas veces la gente prefiere intentar reparar por comodidad o por economía ese tipo de instalaciones y lo único que hacen pues es dejar el riesgo en sus hogares. Viene la fuga de gas, se concentra, si es un área confinada, es obvio que va a haber una explosión en cuanto alcance la flama, en cuanto alcance también esa mezcla de gas con el oxígeno del aire, viene una chispa y viene la explosión y vuela el edificio. Y hemos sido testigos de eventos muy catastróficos generados por las fugas de gas. Y así brevemente te recuerdo la explosión de los departamentos en San José del Cabo, allá por la colonia Magisterial, y hace un par de años, de una familia, pues lamentablemente pierde un miembro de la familia y el resto queda muy lesionado con quemaduras muy lamentables. Y esto también se pudo evitar y es derivado de lo que te estoy diciendo, pequeños cuidados que se pasamos por alto, que preferimos ahorrar o preferimos dejar para más tarde en lugar de ponerles una atención inmediata. En cuanto a los incendios ocurridos en lagunitas, en lo que son las segundas, pues ahí el factor fue también la electricidad. Tenemos tiendas que están ubicadas de alguna manera en lugares no propicios, pero bueno, se les ha permitido estar ahí, y cuyas instalaciones eléctricas no tienen la protección necesaria, son muy rudimentarias, no tienen el material eléctrico adecuado, los cables del calibre adecuado. Y la gente experta en el consumo de la electricidad no me va a dejar mentir. Una instalación eléctrica debe ser calculada para el tipo de aparato de consumo que va a estar conectado. Muchas veces esto no se toma en consideración por el usuario que no conoce esto y utiliza cables de un calibre inferior y conecta un aparato de consumo que requiere un alto consumo de energía eléctrica y esto provoca que se caliente el circuito y si no hay una caja de breaks o si existe y ese breaks no está calculado para que se interrumpa en cuanto venga una sobrecarga eléctrica, tenemos el problema de los famosos cortocircuitos y por ende los incendios. Son factores, yo insisto, que debemos de tomar en consideración para estas fechas y prestarles atención porque el no prestarles atención precisamente está generando que ocurran estos incendios, estas explosiones con fatales consecuencias. Es algo que podemos evitar si tenemos la conciencia de que los sistemas eléctricos, que los sistemas de aprovechamiento de gas deben de estar supervisados frecuentemente. Si no lo hacemos, pues vamos a seguir siendo partícipes de ese tipo de tragedias, los vamos a seguir viendo y sobre todo cuando hay ese descuido por parte del usuario, por parte del propietario o de la administración, el administrador del bien inmueble. Claro. Comandante, ahorita que hablaba de las instalaciones de gas, también nos hablaba ahí de lo de las mangueras y etcétera, las conexiones, pero también habrá que checar el estado en el que se encuentran los tanques. Es importante también, ya si sea estacionarios o de los otros, también debemos de tener cuidado con el estado en el que se encuentran o eso cómo lo podemos checar. Lamentablemente, aquí en Los Cabos se presta poca vigilancia a ese tipo de instalaciones. Sin temor a equivocarme, y lo digo porque hemos estado presentes en algunos inmuebles, inclusive de inmuebles que albergan centros turísticos, donde los tanques de gas ya caducaron. Es decir, los tanques de gas
tanto los portátiles como los estacionarios deben de cumplir con lo que señalan las normas oficiales mexicanas. Y si se las aplicamos, pues veremos que muchos de los tanques que se siguen utilizando en el municipio ya no deberían de ser llenados, sin embargo se siguen llenando. Se sabe que cada tanque de gas debe de pasar por pruebas en cuanto a su resistencia de metal cada 5 años, cada 10 años, dependiendo el ambiente en el que se encuentre. Se sabe que las válvulas deben de cambiarse cada 5 años. Debe haber un mantenimiento preventivo para esos tanques estacionarios, pero no se está haciendo. No se está haciendo, por ende, muchos de esos tanques están ahorita funcionando y no descartamos que en cualquier momento pues, pudiera venir de nuevo una explosión, una fuga de gas. Y si sucede en un lugar tan especial como puede ser un centro turístico, pues las consecuencias van a ser muy lamentables. Muchas veces, cuando digo este tipo de casos y doy mi opinión al respecto, porque yo tengo que leer las normas, tengo que saber qué disponen las normas oficiales mexicanas en cuanto a instalaciones, tanto eléctricas como de gas, como de otro tipo de materiales o sistemas, pues tengo que darlo a conocer, porque al final es el trabajo que hacemos los bomberos. Preferimos señalar qué se puede arreglar, dónde está el detalle técnico para que no genere precisamente el incidente, a quedarnos cómodamente callados y esperar a que sucedan los incidentes y entonces tratar de tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó. Hay personas a las que no les gusta escuchar la verdad, pero la verdad no es mi verdad. La verdad es la verdad, lo que señalan las normas oficiales mexicanas. Hay una reglamentación, ahí está, fueron expertos que se sentaron y decidieron cuáles eran las características mínimas que debería de tener un tanque de gas estacionario portátil para que fuera seguro para el usuario, las instalaciones de gas, cómo deben de ser planeadas, planificadas, mantenidas. Entonces, realmente lo que yo hago nada más es reproducir lo que dicen las normas oficiales mexicanas. No es el pensamiento crítico del comandante Carvajal. No, simplemente soy puntual en señalar, hay que tener cuidado, porque hay instalaciones de gas, tanto estacionarias o a veces también los mismos tanques de gas portátiles que se siguen usando, que ya no cumplen la norma. Ante el desconocimiento del usuario, pues se siguen usando. Y aquí es Claro. muy importante también llamar la atención de los usuarios. Los usuarios tienen derechos. Entonces, hay una responsabilidad, sí, por parte de las agencias, de las autoridades que tienen que supervisar que se apliquen las normas oficiales mexicanas, pero también hay responsabilidad por parte de las gaseras, quienes están sujetas a ciertos comportamientos que establecen las normas oficiales mexicanas, que si detectan un tanque de gas que ya no cumple la norma oficial mexicana, pues no deben de llenarlo, no llenarlo con el afán de seguir teniendo la venta del gas, porque lo único que están haciendo, pues es seguir abonando al nivel de riesgo que puede tener una instalación de gas. A mí sí me preocupa en lo personal, y te voy a decir algo, me preocupa porque sí es muy lamentable que cuestiones que se pueden evitar, como son las pérdidas de vidas humanas, no se hagan. O sea, que no se estén evitando por pereza, por negligencia, por conveniencia económica. Claro. Debemos de tomar en consideración que cuando se pierde una vida hay una afectación tremenda, no solamente a la vida de la persona que fallece, sino a sus familiares. Inclusive, en cuanto viene una explosión y una destrucción de bien inmueble, pues obviamente viene una afectación legal por los daños y debe de existir un responsable. O sea, esto se puede evitar, pero debe de caer principalmente en la conciencia del usuario y del propietario. También abonado por la responsabilidad de quienes venden el gas y abonado por la responsabilidad de las autoridades para que realmente se cumplan las normas oficiales mexicanas. Que supervisen, ¿no? Que esto se lleve a cabo, se cumpla, como lo marca la ley. Oiga, comandante, también otra de las situaciones que nos ponen en riesgo ahorita en esta época navideña es de que en casa, bueno, pues ponemos que el arbolito, que el adorno con luces, y luego en ocasiones pues llegamos a conectar todo mismo, todo esto en un mismo enchufe, en un mismo pues conexión, no sé cómo llamarlo, y esto también se vuelve sumamente de riesgo, incluso compramos algunos productos que tal vez ni cumplen con las normas y también pues estamos poniendo en riesgo a nuestra familia, digamos nuestro patrimonio, ¿no es así? ¿Qué mensaje preventivo podría dar en ese sentido? A mí me encanta mucho la época navideña porque obviamente las casas se llenan de luces y se vive la alegría de todas las familias en torno a la Navidad. Pero sí es muy importante lo que comentas. Nos da por adornar
y compramos luces navideñas. Y aquí entra otra vez el tema de lo económico. Muchas veces entran al mercado productos que vienen del extranjero, que tal vez no cumplen con la norma oficial mexicana. Yo le abono mucho a la norma oficial mexicana porque esas normas están hechas por expertos. Y cuando un producto quiere garantizar su seguridad, quiere garantizar la protección, la calidad, debe de cumplir con la norma oficial mexicana. Pero muchas veces, por X o Y, entran productos de otros países que no cumplen con la norma oficial mexicana y que son muy económicos, a diferencia del que sí lo cumplen, y la gente, en ese ánimo de economizar, de comprar la ganga, compran productos que precisamente pudieran traer defectos técnicos, que no son compatibles o que no resisten el consumo eléctrico, en fin, y sí, tendemos a utilizar esos aparatos o esos sistemas eléctricos de luces en el arbolito de Navidad, en las ventanas, y lo peor que, como traen conexiones para conectar otra segunda extensión eléctrica, muchas veces se nos hace fácil inclusive conectar otros aparatos que requieren mayor consumo de electricidad, como puede ser una televisión, como puede ser otro aparato electrodoméstico, y se hace. Hemos encontrado nosotros en incendios en casas que viene el cortocircuito porque de la última conexión de las luces navideñas, a las personas se les ocurre conectar el refrigerador, porque utilizaron el enchufe del refrigerador para conectar la luz navideña, y como tiene un conector al final, la luz navideña, se les hace fácil ahí enchufar el refrigerador y no toman en consideración que el cable, el calibre de ese cable de las luces navideñas, pues es muy inferior a la necesidad que existe para alimentar el refrigerador, y viene el sobrecalentamiento y por ende los incendios. Eso es muy importante. Otro de los factores es que muchas veces, y también han pasado incendios, lo tenemos documentado, los arbolitos de Navidad, sobre todo los naturales, que por cierto yo casi no he visto en venta, cuando van pasando los días se van secando y se nos olvida que ese pino, pues básicamente es aceite, es un material combustible, se va secando, pierde la frescura y entre más días pasen, pues es más peligroso. Cualquier chispa pudiera encenderlo. Hemos demostrado a través de videos qué tan rápido se quema un arbolito de Navidad, y una vez que se enciende, estamos hablando de 40 segundos, o sea, 40 segundos para que el lugar donde se encuentra ese arbolito de Navidad consuma toda el área, un cuarto, una sala, 40 segundos y no hay posibilidad ya de salvar la vivienda. Entonces, sí hay que tomarlo en consideración. Si tenemos un arbolito de Navidad natural, porque son muy bonitos y huelen, pues mantenerlo fresco. De alguna manera ya hay por ahí tutoriales de cómo mantener frescos los arbolitos de Navidad, poniéndoles hielo en la charola para que estén absorbiendo poco a poco esa humedad, rociándolos con agua por las mañanas, y una vez que ya se secó, que ya se siente bastante seco, mejor retirarlo de la casa y desecharlo, porque si no, entonces tenemos la posibilidad de que en un momento determinado ese arbolito, en lugar de darnos una alegría, nos dé un verdadero susto, como ha pasado. Sí ha pasado. No puedo decir que ha pasado todos los años, pero sí ha sucedido, y lo peor, que ha costado la vida de personas, inclusive de niños aquí en Los Cabos. Entonces, estos consejos que damos como cuerpo de bomberos no es con la idea de que la gente se espante. Tampoco somos los Grinch de la Navidad. Sí parecemos Grinch, pero no somos los Grinch de la Navidad. Simplemente lo que pretendemos es que se enteren de que sí ocurren situaciones lamentables como estas que estoy diciendo, y que lo que queremos es que se prevengan, que realmente estén atentos de sus luces navideñas, que no coloquen mucho material combustible dentro de sus viviendas, que no utilicen velas para adornar el nacimiento, porque sí se ve precioso y todo, pero un accidente se puede dar en cualquier momento, por ende vienen los incendios y vienen los desastres, y a veces vienen las lesiones, las quemaduras o la pérdida de las personas, de la vida de las personas en un momento determinado. Hay que tomar todo esto en consideración para poder festejar con seguridad. No decimos que no utilicen velas, no decimos que no utilicen luces navideñas. Sí, sin embargo, hay que considerar el factor riesgo y entonces abonarle ahí algunos elementos que puedan evitar que suceda el incidente.
De las luces navideñas, ¿hay alguna norma en específico que nos tengamos que fijar en la, pues en la etiqueta, que sea algún número con el que deban de cumplir o así nada más en general? Que traigan que diga NOM, o sea, norma oficial mexicana, ¿no? No recuerdo ahorita exactamente el nombre, el número de la norma oficial mexicana, pero regularmente sí viene una etiqueta que dice NOM, N-O-M, Ujú. que garantiza que esas luces navideñas vienen ya con la aprobación de que han pasado la norma oficial mexicana. Otra cosa que tenemos que hacer también es ser curiosos y antes de conectar una extensión de luces navideñas, hay que revisar foquito por foquito, sobre todo si ya fueron usadas en temporadas anteriores, hay que revisar el cable que no haya sido machucado, porque en ocasiones se ponen cerca de la ventana o sacan la extensión al exterior por una ventana, cierran la ventana, se machuca el cable, se lastima, aunque no se vea, se lastima, pero ahí queda ya lesionado la protección del cable, del alambre, y por ende en un momento determinado ese daño puede aumentarse con el paso del tiempo y por ahí comenzar el cortocircuito. Necesitamos ser muy precavidos en ese sentido. Mi recomendación es que si detectan que ya la extensión no cumple con la seguridad porque ya está rota, ya está corroída, ya no está funcionando bien, se calienta, mejor deséchela y compre otra, porque uno Claro, puede decir que valen 200, 300 pesos las extensiones, sí, pero aquí la pregunta es, ¿cuánto te costaría un incendio en tu casa? sí. ¿Cuánto te costaría atender a una persona quemada por un incendio? Esos factores no se toman en consideración. Ujú. Una persona cuando se quema, y si es niño, cuando un niño se quema, la recuperación va a ser muy dolorosa y muy costosa hasta que deje de crecer. Eso no lo sabe. Si se quemó un niño en una mano, una pierna y ocupó injertos, pues obviamente con el paso del tiempo va a crecer ese niño y va a requerir terapias y probablemente requiera más injertos y eso es muy costoso. Ahora, Sí. cuando son quemaduras mayores, pues aquí, ¿quién te va a atender? Primero tenemos el punto de que hay COVID y los hospitales tienen limitado el espacio de atender a las personas. Una persona que se quema va a tener que ser evacuada inmediatamente de aquí de Los Cabos. Si es un niño y tiene quemaduras mayores, pues va a tener que ser evacuado a Estados Unidos, a un centro para atención para quemados. Y si es adulto, va a tener que irse a la Ciudad de México o a Guadalajara, donde pudieran encontrar la asistencia para atención a quemados. Ujú. Esto es muy costoso, es muy difícil de conseguir en México y la verdad se puede evitar porque muchas veces piensan, no me va a pasar nada. Inclusive con las comidas calientes, muchas veces pensamos que ocupamos un flamazo para quemarnos, pero no, o sea, hay muchas quemaduras que suceden por líquidos hirviendo, que a Ujú. veces no tenemos cuidado y estamos en plena fiesta y la gente o la abuela, la mamá o quien esté cocinando deja un sartén con líquido hirviendo y Claro. la asa la deja hacia la parte exterior y es muy fácil que un niño en la curiosidad se prenda del asa y se aviente la comida encima. Eso ha pasado. Y Ujú. esas quemaduras con líquidos calientes son igual de dolorosas y afectan igual que si fuera una quemadura con fuego. No hay Claro. diferencia. Entonces sí debemos de tener cuidado cuando estemos festejando. En Así este es. tipo de situaciones, evitar que los niños estén dentro de las cocinas. Cuando son menores, cuando apenas andan caminando o alcanzan las cosas o están curioseando, sí, evitar definitivamente que estén dentro de lugares donde hay riesgos de que se vayan a lesionar. Claro. Pues muy bien, comandante. Nada más para finalizar, también siguen ustedes atendiendo, pues, o haciendo traslados, digamos, por casos que pudieran ser sospechosos de coronavirus. ¿Siguen ustedes trabajando en ello? Sí seguimos prestando la atención de traslados de personas que son sospechosas o ya están con síntomas de COVID que ya han sido confirmadas. Regularmente lo hacemos de hospital a hospital, de un Ujú. hospital que, donde llegó por ser centro de salud a un hospital que ya está referenciado como COVID. Esto dentro de la ciudad de Cabo San Lucas o de Cabo San Lucas a San José del Cabo, dependiendo del caso. Y seguimos atendiendo también en personas que no han sido diagnosticadas, pero tienen todos los síntomas. En ese Mm. sentido, tenemos que utilizar medidas de protección extremas
porque no sabemos quién está contagiado. Muchas veces pensamos que solamente aquellas personas que presenten respiración cortada, tos seca, dificultad para respirar, temperaturas por arriba de los 40 grados, esas personas forzosamente tienen COVID. Puede ser otra enfermedad relacionada con la temporada. Y te puedes encontrar personas que no muestran ningún síntoma, son asintomáticas y están contagiadas de COVID. Claro. Es es como un arma, una ruleta. No sabes en qué momento te vas a topar con un caso verdadero. Así es que lo que tenemos que hacer es tratarlos a todos como si estuvieran contagiados de COVID. Amén de aquellos que sí nos dicen, ¿sabes qué? Ya fue revisado, ya le hicieron la prueba y es confirmado de COVID. Ahí definitivamente pues tomamos todas las precauciones para evitar que se vayan a contagiar otras personas y se contagie también el personal de asistencia prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos. ¿Y se han incrementado para ustedes en esta época o cómo se han mantenido, digamos, los Se ha servicios? mantenido a la Mejor. baja, sí hemos tenido algunos servicios, pero ya no como en meses pasados. En meses pasados sí estuvimos haciendo un promedio de 2 servicios diarios, hasta 3, 4, dependiendo del día. Y últimamente sí tenemos por lo menos 1 o 2 a la semana. Entonces ha venido a la baja, hay una tendencia a la baja. Yo puedo hablar por lo que ha atendido el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas. Claro. Seguramente la situación puede ser diferente en la Cruz Roja o en Bomberos de San José o con las compañías privadas de ambulancias. En lo que respecta a nosotros, sí hemos notado esa disminución y la movilidad ha sido menor para ese tipo de casos. Muy bien. Pues quiero agradecer su tiempo, comandante, como siempre, muy valioso y muy importante todo esto que nos dice. Y bueno, pues nada, es un mensaje brevemente que quisiera dar a la población ya para despedir esta emisión de A Fondo. Gracias. Yo quisiera decirle a la comunidad que son momentos de diversión, de festejo, pero no debemos de olvidar que tenemos encima la pandemia. Lamentablemente vemos con preocupación que se están dando fiestas en los hogares donde no se cuida la distancia oportuna, porque somos familia, no nos cuidamos. No olvidemos que nuestra familia puede venir de un lugar infectado e infectar a toda la familia. Y no es una cuestión de discriminación, es una cuestión de prevención. Y se están dando muchas fiestas en casas, ya vemos bailes, vemos fiestas con música en vivo. Digo, está bien, no se nos olvide el tema de la pandemia, no se nos olvide que el consumo alto de alcohol mezclado con el manejar un vehículo y utilizar el teléfono celular puede resultar catastrófico. Debemos de festejar, sí, pero siempre teniendo en consideración las medidas sanitarias y las medidas de seguridad. Y que recordemos, el hecho de que la Navidad sea una Navidad segura no es únicamente responsabilidad de las autoridades y de los cuerpos de emergencia, también es responsabilidad de cada ciudadano. Que tengan felices fiestas. Pues muchísimas gracias, comandante, como siempre, y ahí estaremos en contacto permanente, pues aquí en cada emisión de A Fondo. Este es un espacio abierto para ustedes para dar difusión sobre todo a esos temas que pues debemos de hacer conciencia y más sobre todo en esta época. Muchísimas gracias. A ti, Ale, hasta luego, mucho gusto. Estrella, gracias. Gracias, esto fue A Fondo, lo esperamos la próxima semana en una nueva entrevista. Mientras tanto, descanse, buenas noches.